Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado José Rijo, quien va a analizar el panorama político, económico y social de la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la presidenta del Partido Acción Democrática, la licenciada Minú Tavares Mirabal. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy más que nunca, después de esta tormenta, de este huracán María, que ha dañado a dominicanas y dominicanos, a familias en muchos lugares de la República Dominicana, que las inundaciones han dañado sus hogares, que han quedado también destruidos hogares por los derrumbes que causó el huracán María. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este gobierno malo del PLDismo gobernante, del presidente Danilo Medina Sánchez, se convierta en un gobierno bueno, con la eficiencia para llevarle soluciones económicas, para resolverle problemas en esos hogares destruidos por el huracán María. Pero también Irma hizo daño y todavía esos dominicanos que sufrieron del huracán Irma tampoco han tenido la respuesta deseada, solucionándole problemas graves en los hogares de esa gente pobre, de esa gente buena, que espera que el gobierno sea eficiente. En estos tiempos en que estos fenómenos naturales nos dañan físicamente y que gracias a Dios el huracán María no nos afectó como pudo habernos afectado este fenómeno tan poderoso, pudo haber dañado a la República Dominicana. Eso quiere decir que tenemos que seguir teniendo mucha fe en Dios, que Dios nos ayuda, nos protege hasta de estos fenómenos naturales en tiempo en que la pobreza crece en la República Dominicana, en tiempo en que tantos dominicanos y dominicanas en todo el país sufren de una crisis económica en un momento en que la corrupción sin sanción, con impunidad, prevalece en este gobierno PLDista de Danilo y del PLD. Hoy, pueblo dominicano, tenemos que decirte que no podemos renunciar al optimismo, que vamos a esperar que el gobierno se comporte como debe ser, un gobierno de todo, eficiente, que busque alternativas de solución rápida, ayudar a dominicanas y dominicanos desesperanzados hoy por un huracán María que los ha dañado en sus propiedades, en sus cosechas, en tantas actividades que hoy vemos afectadas por las lluvias. Tantas lluvias han afectado también a nuestra querida familia dominicana. Hoy aquí en Aeromundo solo vamos a tocar este tema para pedirle al presidente Danilo Medina Sánchez que se convierta en el gran garante de la felicidad de los hogares que han perdido sus hogares y de estos dominicanos que han recibido tanto daño, que vaya en su ayuda. Hoy la ayuda del gobierno para estas familias es imprescindible. No se puede renunciar a que el gobierno haga lo que tiene que hacer por familias dominicanas, hoy desesperanzadas por el daño sufrido
con el huracán María. A todos tenemos la esperanza de que se haga lo que nunca se ha hecho, ayudar eficientemente a la familia dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado José Rijo, analizando el panorama político, económico y social después del huracán María. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Rijo, quien es muy conocido como un experto presupuestario en la República Dominicana, pero es un analista político que está comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Licenciado José Rijo, nos gustaría iniciar esta conversación en estos tiempos en que acabamos de pasar el huracán María, que ha afectado a dominicanas y a dominicanos con inundaciones, que ha dañado propiedades, ha afectado productores, pero que gracias a Dios no nos hizo el gran daño que pudo haber hecho este poderoso huracán María a la República Dominicana y al pueblo dominicano. Nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole cómo analiza usted, cómo visualiza usted el panorama político, económico y social de la República en estos tiempos en que el PLDismo gobernante no quiere hacer cambios y quiere continuar haciendo lo mismo de hace 17 años que tiene en el poder político en el país. ¿Qué podría usted decir? Guillermo, un placer compartir contigo estos 50 años que ya está cumpliendo, de mucha satisfacción. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que la tormenta Irma, el huracán María, da una demostración clara de lo que ha sucedido en la República Dominicana. Una política económica que no ha sabido distribuir el gran crecimiento que ha tenido por los últimos 50 años este país. Desgraciadamente, Guillermo, la política, analizarla desde el gobierno de los partidos de la Liberación Dominicana, tenemos que concluir en cosas fundamentales, precisas. El partido gobernante, como tú le llamas, diseñó una estrategia corporativa, económica, empresarial. Y esa estrategia política empresarial viene dada con lo que se ha denominado el nuevo neopopulismo, que tiene un primer componente, es lograr el control de todos los órganos de poder del Estado. Es decir, la estrategia implantada en el 2004, cuando Leonel Fernández retorna al poder, es construir un estamento de poder que todos los poderes públicos les respondan de manera directa, porque sin eso no hay posibilidad de crear la segunda pata. La segunda pata de este modelo es la corrupción como un sistema que entroniza en todas las componentes del Estado de forma tal que se reparten los recursos públicos en beneficio de los particulares y cada feudo, cada señor que está en una institución pública la convierte en patrimonio de él, en beneficio de él y de sus familiares. Y esa corrupción necesitaba entonces de otro poder, del poder judicial, y había que controlarlo para que no hubiese sanciones, para que en la República Dominicana no hubiese una sociedad con consecuencias. Por eso la gran impunidad. Entonces, por un lado, el control de los órganos del Estado, corrupción, una hipercorrupción sin sanción, sin castigo, y una estructura clientelar de donde cada funcionario público es el dueño para repartir los recursos públicos. Por eso lo más importante para el PLD es controlar el presupuesto, porque el presupuesto es lo que le permite hacer la distribución y buscar fidelidad a través de un clientelismo
que no solamente destruye la posibilidad de desarrollo de la persona, sino que elimina la autoestima, elimina el deseo, el sueño de toda una generación. Licenciado José Rijo, lo que usted no está diciendo entonces, en pocas palabras, es que la corrupción gobierna la República Dominicana. ¿De eso se trata? Indudablemente. La corrupción no es algo personal, la corrupción se aprende. Y la corrupción, cuando se vuelve sistema, corroe, corrompe todo, porque para tú mantener el poder, tú necesitas repartir el Estado. Cuando los partidos políticos se unen al Partido de la Liberación Dominicana, es buscando un reparto, es buscando una parte del pastel. Es donde voy a ordeñar, cuál es la teta de la vaca que tengo que ordeñar. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana, sus funcionarios son todos del comité político o del comité central en el más alto nivel. Y cuando tú tomas, por ejemplo, que la Cancillería de la República se lo dan al disminuido Partido Revolucionario Dominicano, la Administración de Bienes Nacionales se lo dan al MODA, el INESPER se lo dan al Cívico Renovador, el Impodón, el Correo se lo dan al Reformista, o la lotería se le entregan al BIS. Es el reparto de los recursos públicos buscando fidelidad para mantener el poder y seguir utilizando el Estado como una forma de distribución patrimonial de los que hoy gobiernan. Eso entonces ha creado unas relaciones de poder donde la ciudadanía no tiene derecho, sino es una clientela a la cual se le brinda asistencialismo, subsidio y se le mantiene en la mayor inocuidad, en la mayor pobreza posible para poderlo seguir convenciendo de que puede venir un cambio con ellos a través del asistencialismo. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que despertar en la República Dominicana, porque la corrupción y la impunidad lo que hace es robarle a la población el derecho a la salud, a la educación, a poder vivir en lo público. La gente aquí solamente se siente segura y ya no muy segura en su casa, encerrado, con muchas rejas, porque ya lo público se lo ha adueñado la delincuencia. Y eso es consecuencia de todo un modelo que tú permites el aumento de la delincuencia para luego justificar los militares en la calle y de alguna manera tratar de intimidar a la población para que no se empodere, para que no luche por un cambio de una sociedad injusta que crea desigualdad cada día, que no permite que el joven pueda encontrar una oportunidad real de desarrollo, de un empleo digno y de una esperanza de casarse con condiciones de vida adecuadas. Entonces, usted no está hablando de esa corrupción pública, pero no puede olvidar la corrupción privada, como se han asociado empresarios con políticos del poder, con el PLDismo gobernante durante 17 años, practicando corrupción con sobornos y dañando lo que debe ser el ejercicio ético, es decir, lo que le enseñó Juan Bosch a ellos, ética, moral, principios y valores. ¿Qué diría usted? Mira, el Estado dominicano es un Estado rentista, es decir, necesita de un sector empresarial que contribuya a mantener el poder, porque aquí hay una concepción de que el poder es para beneficio del Partido de la Liberación Dominicana y sus allegados. Y sus allegados es un empresariado que se ha acomodado en esta supuesta estabilidad macroeconómica que ha sido fundamentalmente por el nivel de endeudamiento y de no devolverle a la sociedad lo que le corresponde. El crecimiento económico que tanto nos afanamos, es el país que más ha crecido en los últimos 50 años. Sin embargo, esa riqueza no ha sido distribuida porque se la han robado. Se la han robado a través de componendas, de compromiso, de acuerdos, de contratos, inclusive hasta una estrategia internacional de corrupción,
que fue con los empresarios y políticos corruptos de Brasil. Por eso llega y aparece una empresa como Odebrecht, que captura totalmente todos los estamentos de Estado de la República Dominicana, que es tan tal la situación de podredumbre institucional que tenemos en la República Dominicana, que la estructura, la oficina de soborno y de coima se instaló en la República Dominicana, y el principal asesor de imagen, de campaña, se instaló en el Palacio Nacional, como fue el señor Joao Santana. Es decir, estamos ante un modelo económico, político, que es real y efectivamente lo que permite es que empresas corruptas, catalogadas como parte del crimen organizado, se capturen a todo un Estado como la República Dominicana. ¿Y qué puede usted esperar de resultados para aplicar el Poder Judicial, la justicia, para aplicar lo que manda la Constitución y las leyes, contra lo que aceptaron sobornos, contra lo que sobornaron, como dice la propia Odebrecht que lo hizo? También está el caso de los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano, si usted quiere, Oisoy, donde se mata un ingeniero por corrupción también, el caso del CEA, donde mueren también personas, el escándalo de corrupción de Corde. Es decir, un retrato hablado de una administración PLDista de 17 años que sigue transitando la locomotora de corrupción sin sanción. ¿Qué diría usted? Bueno, precisamente el controlar el Poder Judicial en la forma que se ha hecho era un instrumento necesario para que no se sancionaran a los corruptos. Eso es, y muestra de ello es que la 2/3 parte del Consejo del Poder Judicial puede inhabilitar al director de presupuesto, al tesorero, al contralor y al administrador del Banco de Reserva si no se le otorga el 2.66% de los ingresos fiscales para el presupuesto del Poder Judicial. ¿Esto lo ha pedido alguna vez el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia? No lo ha exigido, y es un mandato de ley, porque la ley que le da autonomía ordena que se le entregue el 2.66 y no se ha llegado ni al 50% de esos recursos. Para este año el Poder Judicial necesitaba unos 14.000 millones de pesos y apenas le han dado 6.200 millones. ¿Pero para qué? Para que todavía la justicia no sea un derecho en la República Dominicana y se brinde en un fulgón, como pasa en la provincia de Santo Domingo, los casos de justicia. Y tenemos más de 100 tribunales elaborados por ley, establecidos por ley, que no están en funcionamiento, porque no se le acerca a la justicia. Pero que no lo reclaman precisamente porque el PLDismo gobernante de ayer, el del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que permaneció durante 12 años, se apoderó del Poder Judicial y ha continuado con el continuismo con el presidente Danilo Medina, que llevaron miembros del Comité Central, como Mariano Germán, como Fran Soto, Alejandro Moscoso, uno como presidente de la Suprema y otro como jueces, y a jueces PLDistas lo comprometieron precisamente con eso. Por eso no hay sanción aquí. Claro. ¿Cómo le explica usted? Volvemos otra vez a insistir en que el Partido de la Liberación Dominicana, para poder sustentarse, necesita de la corrupción, necesita de la malversación de fondos, necesita de la prevaricación, del cohecho, necesita del enriquecimiento ilícito, porque ha convertido al Estado en un patrimonio de una corporación. Es decir, tenemos una corporación en el poder que necesita de un instrumento, de un poder judicial que no lo sancione. Ahora, eso conlleva a otra situación de hecho, y es que la población ya entendió, ha entendido que esto es una sociedad que tiene que cambiar, que este es un modelo, un sistema presupuestario deficitario, clientelar, basado en endeudamiento, con una hipercorrupción, con una justicia que no funciona, con un Congreso que no hace su función de fiscalización, ni una Cámara de Cuentas que controle la utilización de los recursos y que por lo tanto se le niega el derecho, porque esto no es una sociedad de derecho. Es que nosotros tenemos que entender que cuando yo hablo del derecho a la salud,
es que yo no tenga que enfermarme, es que tiene que haber prevención. No es posible que tanta gente siga viviendo en sitios de vulnerabilidad cuando se colocan 500 millones de pesos para vivienda este año y no se registra ningún gasto todavía. Guillermo, es que estamos ante el descaro, estamos ante... Mira, el descaro y el abuso y la burla a la institucionalidad de este país lo pudimos ver en la discusión del presupuesto general del Estado del año 2017, porque mientras los miembros de la oposición hacían sus requerimientos de lo que tenía que tener la ley de presupuesto del 2017, toda la mayoría, casi todos los diputados del Partido de la Liberación Dominicana se fueron a comer y dejaron el vacío y dijeron, no se preocupe, dejen lo que hablen, que después nosotros le pasamos el rolo. Esa es la concepción de la institucionalidad. Nunca como antes en este país el Estado se había confundido con el partido. Aquí se pretende que el partido hasta decida lo que debe ser el consenso, como es una ley de partido que norme la voluntad propia de cada uno de los partidos políticos, que está constitucionalizado, que lo que tiene que haber es transparencia, rendición de cuentas, democracia interna, y que eso solamente puede lograrse cuando los integrantes de un mismo partido deciden sobre su futuro y sobre su realidad interna y de presentación de candidaturas. Entonces, de lo que usted no está hablando, licenciado José Rijo, es que no hay un interés en el PLDismo gobernante que hoy preside Danilo Medina Sánchez y con el PLD en adecentar el ejercicio del poder político en la República Dominicana. ¿De eso se trata? De eso se trata, de irrespeto absoluto a la norma, a la ley. Ya los valores que son normas no se tienen en cuenta. Aquí el principio fundamental es lo mío rápido, cómo yo me hago de dinero, cómo yo hago que el otro se destruya, porque eso es parte también de esta cultura política dominicana que ha implementado el Partido de la Liberación Dominicana, que a toda una generación le ha robado el sueño, le ha robado la posibilidad de desear un mejor país, porque los hijos del PLD son jóvenes de 20 años, y esos jóvenes de 20 años, el ejemplo que tienen es de la violación a la norma, a la ley, el irrespeto a la Constitución. El presidente de la República en la primera semana de julio tenía que haber convocado al Consejo de Ministros para discutir la política presupuestaria del año 2018 y no cumplió con ese mandato de la ley. ¿Y qué pasó? Nada, porque este país todavía no hay consecuencia. Por eso hay la necesidad de seguir impulsando el movimiento social para que haya una gran concertación en la República Dominicana para hacer frente a esta dictadura constitucional que tenemos, porque de eso es que se trata. Entonces la clase media y los pobres tienen razón en marchar verde, como lo hace usted, como lo hago yo, para producir, para forzar, para presionar al poder político a los cambios, porque tienen 17 años, son los mismos funcionarios, con corrupción sin sanción. Así es. Y quieren más. ¿Qué dice usted? Bueno, la Marcha Verde yo creo que es la mayor expresión del cansancio. La gente está harta de tanta corrupción, de tanta impunidad, de tanta prepotencia, de tanta arrogancia, de tanto incumplimiento de acuerdos, de pactos, de constitución, de leyes. La gente se hartó, Guillermo, de que nos sigan robando los derechos a soñar. Yo creo que el pueblo que está caminando, que está marchando, fundamentalmente bajo dos aspectos de corrupción e impunidad, nos lleva a nosotros a pensar que tenemos que ir mucho más allá también, y en la búsqueda de un gran consenso nacional para lograr que toda la sociedad entienda que hay que disminuirle, que hay que quitarle el poder al Partido de la Liberación Dominicana, porque con la actual estructura institucional que tenemos, no hay manera de hacer que la ciudadanía reciba, no como asistencialismo, no como patrimonialismo, no como una repartidera con una tarjeta de solidaridad, sino que reciba la oportunidad de ejercer su derecho a vivir con dignidad, a elevar su autoestima, a ser una persona en lo cotidiano, que tú puedas caminar en las calles, que tú puedas hacer tus
tus ejercicios, tu trabajo, que tú tengas la oportunidad de lo que un economista famoso, Amartya Sen, decía: hay que crear las condiciones para que yo pueda realizar de la mejor manera y de la más libre posible lo que realmente me hace feliz. El país necesita, quiere ser feliz. No podemos seguir viviendo de operativos y de emergencias cuando el país puede ser más digno para todos los dominicanos. Entonces, no habrá consecuencia con los que roban y continúan robando el patrimonio de la nación, de todo, el dinero de nuestros impuestos, sin un régimen de consecuencia. ¿Cree usted que se van a salir con la suya tantos miembros del comité político y del comité central del PLD que llegaron pobres el 16 de agosto del 96 y hoy exhiben millones, riquezas que no la tenían, que no pagaban impuestos y que ahora dicen ser multimillonarios? ¿Qué dice usted? Mira, la historia está demostrando, y los países de todo el mundo están haciendo ver, que ya nada es particular, todo es global. Hay una conducta internacional, un despertar de combatir y de eliminar la corrupción. Hemos visto sanciones de gente de la dictadura de Pinochet, ahora han sido sancionados. La justicia tarde o temprano llegará, y va a llegar porque el pueblo dominicano es un pueblo sabio, que sabe leer y que va a ver las circunstancias que se van a dar para hacer ese cambio. Pero por el orden institucional que tenemos, con el irrespeto a las leyes y a las normas, con la estructura de poder que hay, solamente con movilización social, organización, es que podemos cambiar esto y que haya sanciones para los corruptos y para todos los que violan la ley. Porque no es solamente el corrupto público, es el corrupto privado también, es el que evade, es el que no paga los impuestos, es el que no cumple con sus deberes, porque hemos convertido a esta sociedad en una sociedad ni de derechos ni de deberes. El pare en este país no significa nada, Guillermo. Estamos hablando de una sociedad que lo que tiene desde el poder político, tanto en lo público como en lo privado, es corrupción sin sanción. Entonces, ¿cómo podemos crear las esperanzas? ¿Cómo entiende usted, licenciado José Rijo, que un bloque de oposición, un partido revolucionario moderno, con el líder Luis Abinader a la cabeza, podemos producir esperanza a un pueblo dominicano que no quiere más de lo mismo? Mira, lo primero que yo creo es que hay que entender la necesidad de una palabra: unidad. El país requiere una unidad de todo aquel que no se siente representado por la forma en que se maneja el poder en la República Dominicana. Y me parece, y estoy convencido, de que indudablemente el PRM como partido mayoritario de este país tiene que encabezar esta gran concertación, esta gran unidad, deponiendo las aspiraciones particulares de mucha gente, desponiendo las aspiraciones primarias, las relaciones primarias, y entender que si no hay un cambio de rumbo, si no detenemos esta tendencia, el país va a sufrir mucho. Hay una necesidad del cambio, y ese cambio solamente puede dársele sentido con una gran unidad nacional, con la oposición, para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. No hay otra manera que no sea con una gran concertación, bajo un plan, bajo una propuesta, bajo principio de que aquí nadie va a estar por encima de la ley, un compromiso serio de que el que hace lo malo va a cumplir la condena, no importa quién sea, de que no va a haber acuerdo con grupos empresariales, de que va a haber un compromiso con los derechos fundamentales de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana. Es decir, una persona que tenga la capacidad de concertar tiene que entender que tiene que ser la base sobre estos principios, sobre estos valores, que la sociedad tiene que unirse y que tiene que darse. De lo contrario, nosotros vamos a tener una gran crisis social en la República Dominicana que puede llevarte al traste toda esta supuesta gobernabilidad democrática y convivencia en paz que tenemos. Licenciado José Rijo, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle
a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, primero agradecerte, Guillermo, esta oportunidad, ya que no hablamos de números esta vez, no, pero muy preocupado. Yo quiero hacerle una exhortación a dos cosas. Primero, al presidente de la República, Danilo Medina. Ajústese a la ley, cumpla con ese sagrado juramento que usted hizo de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes dominicanas. Si no andamos por la legalidad, entonces el pueblo tiene que llevarlo a la legalidad, como decía Juan Bosch. Hay que llevar al gobierno a su propia legalidad y eso solamente lo puede hacer un pueblo unificado, un pueblo que marcha, un pueblo que busca soluciones concertadas en una unidad nacional para lograr rescatar al país y llevarlo al término de institucionalidad y de derechos para todos y todas. Muchas gracias, Guillermo. Licenciado José Rijo, qué placer siempre nos da tenerlo aquí en Aeromundo. Y ahora lo he traído precisamente no como el experto presupuestario, sino como ese analista político, como ese político de oposición, como ese hombre público que le duele el pueblo dominicano, que le duele su democracia y que quiere un régimen de consecuencia para los que roban y saquean el patrimonio de la nación, tanto en el gobierno como en el sector privado. Es decir, la sanción frente a la corrupción sin sanción y esa impunidad que garantiza hoy el periodismo gobernante. Haremos frecuente este tipo de conversación para hablar de política, no para hablar de números solamente. Qué complacidos nos sentimos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado José Rijo, un experto en asuntos presupuestarios, pero un analista político y político al servicio de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será la licenciada Minú Tavares Mirabal, la presidenta de Opción Democrática. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática y una líder de oposición comprometida con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. Licenciada Minú Tavares, nos sentimos muy contentos de tenerla aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer sus puntos de vista de esta tragedia que ha ocurrido en este fin de semana. Es decir, desde el pasado jueves hemos tenido la presencia del huracán María. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, estamos sufriendo, preocupadísimos con toda la situación, porque pareciera que no pasó nada. Y de hecho, si nos ponemos a mirar cómo han impactado otros fenómenos como ese anteriormente, diríamos que María nos perdonó un poco, igual que Irma, pero solo un poco, porque no hay que dejar de pensar en la cantidad de familias que se quedaron sin casas, en el daño terrible que le ha hecho a la agricultura, no solamente María, sino también Irma, y sobre todo lo que va a seguir viniendo, porque la secuela de lluvias con suelos saturados va a traer consecuencias muy terribles. Recordemos que cuando vino David, fue seguido por el huracán Frederick, y los daños que hizo Frederick al país fueron más graves que los de David. Entonces hay que estar preparados para darle respuesta a la crisis de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, a la gente que se quedó sin sus casas, sin sus bienes, a los que están sufriendo las consecuencias de este gran desastre que ha afectado en el mes de septiembre, estos dos grandes desastres que han afectado al país. Y sobre todo nos preocupa ver cómo hay
respuestas que evidencian que se ha ido mejorando el tema de la prevención en la República Dominicana, pero que también evidencian que las políticas de prevención están muy marcadas para satisfacer intereses privados en muchos casos, porque aquí hay zonas a donde debió haberse declarado el estado de emergencia y no se ha hecho y no se hace para proteger a los sectores de seguros en el país. Entonces eso es de los aspectos que no pueden dejar de señalarse, porque no es posible que no haya una protección también para nuestros productores o para quienes tienen seguros y que entonces no se puedan hacer políticas públicas y que no se pueda dar respuesta también porque se está beneficiando a un sector. Yo diría eso y diría que todavía hay que trabajar más para que en el futuro las consecuencias sociales de este tipo de fenómenos afecten menos al país. Hay muchas medidas que se pueden tomar y que no se toman. Estamos hablando de prevención. Licenciada Minú Tavares, es verdad lo que usted señala, son realidades. Pero otra de nuestras realidades es la crisis económica que ya venimos con ella. Ahora estos fenómenos llevan más desesperación a hogares dominicanos, hacen la situación más crítica. ¿Cuál debe ser el comportamiento del PLDismo gobernante que preside el presidente Danilo Medina Sánchez frente a las necesidades del pueblo y frente a esta misma crisis económica que nos ha venido afectando a todos? ¿Qué diría usted? El comportamiento debiera ser cumplir con las responsabilidades que juraron cumplir cuando le pidieron el voto a dominicanos y dominicanas para que la República Dominicana pueda construir un futuro mejor. Y lo que vemos es que esta gestión de gobierno, como otras anteriores de las que hemos sufrido, pues va en la misma dirección de gobernar para beneficiar a los grupos que están alrededor del presidente, incluso a los grupos que forman parte de ese danilismo, prácticamente sin ningún control. Hemos visto cómo la corrupción ha sido quizás la marca de este gobierno y de gobiernos anteriores. Y el pueblo dominicano está en las calles diciendo no más a ese comportamiento y la respuesta del gobierno no es otra que taparse los ojos. Pero usted le ha dicho al pueblo dominicano, y fue la primera persona, la primera dirigente, líder política de oposición, que dijo que la corrupción gobierna la República Dominicana. ¿Y entonces? Bueno, es así. La corrupción gobierna la República Dominicana y evidentemente la impunidad que la sustenta también, porque si no, no se explicaría todo lo que este gobierno ha hecho para proteger a los corruptos, y no solamente a los corruptos del caso Odebrecht, a todos los corruptos, porque hemos visto con alarma en qué han ido a parar los casos hasta ahora de la investigación de Odebrecht o lo que ha ocurrido con los tucanos. Ya no están los legisladores, ya no están los senadores, ya no existen. A pesar de que habían sido mencionados claramente y señalados por los propios cómplices y por las propias empresas que sobornaron para hacerse de ese contrato oneroso para el país. Y yo era legisladora, es decir, yo puedo dar fe de que en la Cámara de Diputados, en ese entonces, estábamos negados a aprobar ese contrato, a votar a favor de ese contrato. Y
y fuimos llamados a una reunión del bloque de diputados del PLD al que yo pertenecía en ese entonces, a una reunión convocada por el propio presidente del Senado, secretario general del PLD, para bajar línea de que esos... Reinaldo Pared, para que esos contratos fueran votados positivamente. Entonces no puede nadie creer que una empresa como esa va a señalar casos de corrupción de ese tipo, de sobornos de ese tipo, alegremente con nombres y apellidos, y muy relacionados también con estos otros casos de toda esa corrupción y de toda esa impunidad que protege los negocios de los funcionarios de este gobierno y del gobierno anterior con las empresas brasileñas. Licenciada Minú Tavares Mirabal, entonces usted de las dominicanas que no cree que en esta administración del presidente Danilo Medina Sánchez y del PLD se va a sancionar a los que roban y saquean el patrimonio de la nación en todos estos escándalos de corrupción. ¿Qué diría usted? Yo diría que yo soy de las dominicanas y dominicanos que exigen que se haga justicia. No importa que no creamos que lo vayan a hacer, porque es difícil creer que un gobierno tan corrupto y tan protector de la corrupción, tan sustentado en la corrupción, va a hacerlo. Se ha visto obligado a darle inicio a un proceso que ya vimos cómo batieron y batieron para tratar de disolver el caso. Y no ha sido posible, no les ha salido bien esa jugada en el sentido de que aunque se la pasan haciéndole la cruz a los dominicanos y dominicanas que se visten de verde y que se manifiestan por todo el país, no lo han logrado. Ya le han decretado la muerte a la Marcha Verde no sé cuántas veces. No han podido. Y sin embargo, ahí está vivita y coleando, demostrando que el pueblo dominicano se cansó de tolerar de manera callada esa, digamos, esa corrupción y esa impunidad que ha sustentado la política en la República Dominicana en estos larguísimos 57 años que tenemos de transición no democrática, sino hacia la democracia, porque no hemos logrado construirla. Señora presidenta del Partido Acción Democrática, ¿qué puede esperar el pueblo dominicano si no se sanciona la corrupción? Si no se pueden sancionar tantos escándalos y no pasa nada. ¿Qué diría usted? No puede esperar, de un corrupto tú no puedes esperar acciones contra la corrupción. De alguien que no es democrático no puedes esperar acciones democráticas. Y la democracia empieza por fortalecer el sistema de justicia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? El presidente de la República fue articulándose alrededor del Ministerio Público para prepararse para que no se hiciera justicia precisamente desde que se empezó a mirar que venía con fuerza y sin que ellos pudieran controlarlo, toda la información acerca del soborno, de la corrupción, de los delitos cometidos a través del más escandaloso, el escándalo mayor de corrupción que ha habido en nuestro país, que es el de Odebrecht, que no es el único. Y se están preparando para que eso quede impune. Para eso diseñaron y pusieron ese procurador. Para eso han estado amarrando los cambios en las altas cortes, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia y en general en las altas cortes para garantizar que no haya justicia. Y para eso también yo creo que se están preparando y por eso se ven aprestos para tratar de volver otra vez a sobornar, para volver a
a cambiar la Constitución y tratar de quedarse. Que no nos olvidemos que no era una amenaza, era una realidad aquella expresión del presidente del PLD de que estábamos ante el peligro del Trujillo del siglo XXI. No nos podemos olvidar de eso. Y para garantizar la impunidad, la opción que ese grupo del danilismo en el poder ve es mantenerse o tratar de mantenerse a como dé lugar en el poder. Y van a hacer lo que sea para eso. Y si no lo lograran, porque ya la pava no pone donde ponía y el pueblo dominicano está cada día más sabiendo de qué tipo de malos gobernantes tenemos. Si no lo pueden hacer, van a tratar de imponer a alguien de su entorno que trate de garantizarles esa impunidad en el futuro. ¿Y usted cree que el pueblo dominicano, tarde o temprano, no va a aplicar, no va a hacer que se aplique un régimen de consecuencia contra tantos, como dijo Felucho Jiménez, tantos ladronazos del PLD? Porque fue Felucho que lo dice, y dice compañero desde el comité político, del comité central, dijo que eran 5, 6, 7. Bueno, también el ministro y miembro del comité central y fundador del PLD, Temístocles Montaz. Del comité político. Del comité político. Bueno, el comité central es más alto que el comité político. Y había cinco detenidos con medidas de coerción de ese comité político del PLD. Todos están sueltos. Pero en ese momento, ministro hizo una denuncia que no ha sido investigada, que no ha sido tomada en cuenta, de modo que era muchísimo más, digamos, muchísimo más concreta con respecto a los recursos que recibió, recursos ilícitos, recursos ilegales, prohibidos por la Constitución de la República y por los acuerdos internacionales contra el soborno, de financiamiento de las campañas tanto de 2008, 2012 y 2016. Por parte de dijo que lo recibió de Odebrecht. Que los recibió para la candidatura y que no eran para él, que eran. Y eso no se ha investigado. Eso es tan grave, más grave, mucho más grave que los famosos e increíbles 92 millones en sobornos que la compañía reconoce haber pagado a través de Ángel Rondón en la República Dominicana. Que nadie pone en duda que eso ocurrió, pero ahora resulta que si nos llevamos de lo que dicen todos, nadie absolutamente, o sea, el robo ocurrió, pero no hay ladrones, de acuerdo con lo que está pasando o lo que se empieza a apreciar que quieren hacer con la justicia. Pero insisto, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es demandar que haya justicia, porque nosotros somos demócratas, nosotros creemos en la democracia, creemos en la institucionalidad democrática y por eso la demanda primera tiene que ser que esa institucionalidad democrática funcione y que sea precisamente por la justicia por donde comience, por todo el sistema de justicia sin el cual no es posible que haya democracia. Señora Presidenta del Partido Acción Democrática, ¿qué espera usted de la Junta Central Electoral? ¿Qué espera usted del Congreso Nacional aprobando ley de partidos políticos, de un régimen electoral, de garantías electorales? ¿Qué diría usted? Bueno, nosotros hemos estado a través de un grupo de partidos de la oposición, hemos estado insistiendo en la necesidad de ocuparnos y exigir que se aprueben esas leyes. Empezamos exigiendo también la designación de jueces independientes, de jueces, sobre todo, más que independientes, yo siempre he insistido en eso, de jueces cuyo único compromiso sea el compromiso con el cumplimiento de la ley. Lo hicimos para la Junta, lo hicimos para
para el Tribunal Superior Electoral y ahora estamos exigiendo también en todos los espacios posibles que se avance en la ley de partidos políticos y en la ley y en la reforma de la ley electoral. En primer lugar, yo espero que se conozca primero la ley electoral, porque no es posible conocer la ley de partidos primero y aprobarla cuando está pendiente el tema de la ley electoral. Pero eso nunca ha sido interés del PLD, que se conozca esa ley. De hecho, no se ha trabajado en ella prácticamente nada. Aunque muchos de los temas que se han estado discutiendo en la ley de partidos son temas que deben ir a la ley electoral. Que forman parte de la ley electoral y la ley electoral es una ley, digamos, una especie de ley marco que no solamente rige, es la ley orgánica de la Junta Central Electoral, que rige su acción, sino que rige su funcionamiento, sino que también rige la acción de la Junta Central Electoral en la organización de las elecciones y también, no menos importante, en todo lo que tiene que ver con las oficialías civiles y con toda la documentación de dominicanos y dominicanas. Entonces, yo espero que cumplan con su responsabilidad, que cumplan con su deber. Yo a veces digo, no importa la preocupación que pueda darnos algunas declaraciones fuera de tono que hemos visto últimamente, en el caso del propio presidente de la Junta incluso. Igual tenemos que exigir, igual tenemos que demandar, igual también tenemos que reconocer cuando hay un avance. Yo empezaría tal vez reconociendo la posibilidad de diálogo que hay con esta Junta Central Electoral, porque en la anterior era imposible la comunicación. No era posible que se diera nunca y no se dio nunca antes. Pero ahora estamos diciendo, estamos demandando que leyes tan importantes como esa no pueden ser una simple imposición, no pueden ser la decisión en Juan Dolio, nuevamente, de un solo de los actores políticos que participan de esa necesaria democracia que tenemos que construir. Licenciada Minú Tavares, antes de terminar, ¿cómo va ese trabajo que están realizando ustedes, los de Opción Democrática por todo el país, para concitar el apoyo de mayorías, ya que sabemos que tienen no la necesidad de cuántas personas deben estar inscritas en su partido, tienen millares que les sobra? ¿Cómo va ese trabajo? Estamos sembrando conciencia, estamos sembrando democracia, estamos trabajando haciendo política, tratando de hacer una política distinta, como hemos dicho, y en ese sentido, pues hay un buen ambiente que está marcado, señalado precisamente por esa irrupción extraordinariamente positiva de la Marcha Verde y de la demanda que reúne a toda la gente que se viste de verde en los distintos sectores del país y de manera multitudinaria. Y es una vara alta la que le han puesto a la política dominicana, la de hacer una política que no se sustente como hasta ahora en la impunidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Opción Democrática. Y en ese instrumento, para convertirnos en ese instrumento, para hacer de esta patria dominicana un gran jardín donde fructifique la justicia, donde crezca y florezca los derechos humanos, el acceso de cada uno de los dominicanos y dominicanas a los servicios públicos que son derechos.
Eso estamos trabajando, estamos hablando, reuniéndonos, creando conciencia, porque eso es lo que es la política democrática. La política que no se hace a través del clientelismo, la política que no se hace a través de la utilización de recursos públicos en favor de los intereses privados de un partido. Eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y el pueblo dominicano tiene que saber que hay posibilidades para construir un futuro mejor, para sembrar esos 48,000 kilómetros cuadrados que somos de justicia, de igualdad, de trabajo serio para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, el acceso de cada dominicano y dominicana a un buen servicio de salud, a un hospital, a una educación de calidad, a un transporte digno. Eso estamos haciendo. Esas son nuestras prioridades y esas las estamos llevando. Y en este momento voy a insistir, el que no asume la lucha contra la impunidad y contra la corrupción no está haciendo oposición en la República Dominicana. Licenciada Minú Tavares Mirabal, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Yo en este momento lo único que quisiera de verdad es que nos perdonen un poco las lluvias en estos días, que nos permitan que los dominicanos y dominicanas que han sido afectados por este fenómeno se puedan recuperar, que puedan contar además con los recursos y con la asistencia y el apoyo del gobierno, también de calidad, porque es un escándalo que las casas que se construyeron supuestamente para socorrer a quienes quedaron sin casas con el huracán Irma fueran de las primeras que se cayeron con el huracán María. Entonces, eso espero, que haya los recursos para ir en el rescate de todos esos dominicanos y dominicanas que han sido afectados de manera tan dramática por estos huracanes que nos han azotado. Pareciera que yo decía hace unos días, pareciera que está enojada la Pachamama, que está quejándose de todo lo que hemos atentado los humanos y las humanas contra ella. Y por eso, pues, hay muy fuertes fenómenos que estamos viviendo en la región en estos días. Son días difíciles, pero vamos a desear para el pueblo dominicano que esa tragedia sea pues lo más pequeña posible. Licenciada Minú Tavares Mirabal, nosotros siempre muy complacidos de tenerla. Nosotros creemos firmemente en ese liderazgo que usted representa, en esa mujer líder de oposición que usted representa. Nosotros necesitamos que muchas Minú surjan, porque la democracia dominicana necesita cambiar las caras, cambiar el comportamiento de la corrupción y la impunidad por la ética, por la moral, es decir, por el ejercicio de la decencia política, y usted lo representa. Qué bueno que es así, y vamos a continuar haciendo frecuente esta conversación ante la familia dominicana para que el Partido Acción Democrática sea una verdadera opción de todos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta del Partido Acción Democrática. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy
después que hemos tenido este huracán María, que nos ha estado dañando a dominicanas y a dominicanos que han sufrido daños, a productores nacionales también. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos algo que no ha sucedido durante sus 5 años en el gobierno, decimos nosotros. La eficiencia de un gobierno presidido por usted para ir en ayuda eficientemente de tantas dominicanas y dominicanos que lo necesitan. Por eso necesitamos, en medio de la crisis económica que tenemos, que la eficiencia sea lo que surja para abrirle esperanza a gente, a dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que han sufrido daños con estas lluvias, con esta tormenta, con este huracán y además con todas estas inundaciones que han dañado acueductos, vías públicas, energía eléctrica, es decir, los instrumentos que nos dan la energía eléctrica y también tantas necesidades de pobreza que tenemos los dominicanos. Eficiente a este gobierno que decimos nosotros que es malo, pero que queremos que sea bueno para ir en ayuda de tanta gente que está esperando, presidente, que no lo olviden, porque ya lo olvidaron con Irma, con el huracán Irma recientemente, y todavía la gente sigue sufriendo. Hoy, esperanzados, esperamos que usted haga lo que nunca se ha hecho, que se cumpla con el pueblo dominicano que ha sufrido hoy de estos huracanes, de estas tormentas, en tiempo también en que tenemos crisis económica. Por otra parte, señor presidente, nosotros hoy aquí en Aeromundo tenemos que decirle que la corrupción sin sanción y con garantía de impunidad no puede continuar en la República Dominicana. Y algunos funcionarios corruptos, ostentosamente corruptos, dicen que no va a pasar nada. Son algunos que viven diciéndole al pueblo dominicano con arrogancia y prepotencia que no importa lo que se robe desde el gobierno, que no pasa nada. Controlo todos los poderes, el poder judicial y todas las instituciones. Y nosotros les decimos, señor presidente, que no se puede jugar con el pueblo dominicano que marcha verde, con la sociedad dominicana, clase media y pobres, que nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones en la República Dominicana, que pueda haber contrapeso, que usted sea garante de lo que no ha sido garante, de garantizar la fortaleza con nuestras instituciones y no controlar las instituciones para beneficio partidario o para beneficio propio. No queremos, señor presidente, que usted sea un presidente que dice que suelten a fulano o que metan preso a fulano. No, la ley, la constitución, lo que usted juró cuando llegó al poder político. Juro defender la constitución y las leyes, pero no utilizarla con el autoritarismo que hoy se expresan muchos miembros del comité político y del comité central del PLD que se creen dueños de la República Dominicana. Señor presidente, cada día que pasa tenemos que tener un comportamiento ético, moral, de principios y de valores. Ya sabemos que ustedes lo han olvidado la ética y la moral que le enseñara don Juan, pero todavía hay dominicanos que creemos que tiene que haber un cambio, que no puede seguir comportándose su administración y miembros del comité político del PLD, de su partido, como agentes provocadores de la democracia y de la libertad. Hoy, más que ayer, señor presidente, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, tenemos que decirle que hay que cambiar el rumbo, este rumbo equivocado, para buscarle alternativas de solución
a los graves problemas económicos y sociales de todos nosotros, lo de todos los colores políticos. Hay que parar ese autoritarismo, presidente, y hay que fortalecer las instituciones democráticas en tiempos de calamidades económicas y sociales y en tiempos en que mucha gente, muchos millares de dominicanos marchamos verde porque estamos cansados del robo y del saqueo del dinero de nuestros impuestos de funcionarios inescrupulosos que están en su gobierno. Por otra parte, señor presidente, queremos aprovechar para darle las gracias al destacado periodista Miguel Pineda López por este comentario diciendo Aeromundo, periodismo crítico. Aquí en Aeromundo estamos solo comprometidos con el pueblo dominicano, como usted sabe, señor presidente. No necesitamos, no queremos ni buscamos privilegios en su gobierno, ni en ningún gobierno. Lo que queremos son, los únicos privilegios que queremos es que se actúe con eficiencia en el poder político para ayudar a tantas dominicanas y dominicanos que esperan de la administración que usted tiene, que usted preside, que le busque solución a los graves problemas económicos y sociales y que a los corruptos, a esos que roban y saquean el patrimonio de la nación, usted no le garantice la impunidad. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que buscamos esperanzas, esperanza hasta en medio de estos huracanes que nos tocan y ahora que se acerca otro huracán, tenemos que tomar medidas para prevenir y evitar, como hemos visto ahora, que se ha reducido el número de muertos. Es decir, que no nos afecte y nos lleve el luto también a nuestra querida familia dominicana. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres, que son los que sufren precisamente de esta locomotora de corrupción del PLDismo gobernante y con impunidad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.